El sol caía con una furia implacable sobre los campos de San Miguel del Llano. La tierra, antaño fértil y llena de vida, ahora estaba cuarteada como piel reseca, agrietada hasta el alma. El aire olía a polvo, a desesperanza y a resignación. No quedaba una sola gota de agua en los pozos. Los animales habían comenzado a morir uno tras otro, y los hombres se reunían cada día en la plaza del pueblo solo para discutir, impotentes, sobre una lluvia que nunca llegaba. Entre ellos estaba Tomás Herrera, un campesino humilde de manos curtidas y mirada cansada. Había nacido y crecido en esa tierra que ahora parecía condenada. Sus abuelos le habían contado que San Miguel siempre fue un lugar de abundancia, con ríos que serpenteaban entre las montañas y manantiales que brotaban al pie de los cerros. Pero Tomás ya no conocía nada de eso, solo conocía la sequía, el sol abrasador y la angustia de ver a su familia con hambre. Aquella mañana, Tomás caminó hasta su parcela. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo y cada crujido de las grietas bajo sus sandalias le recordaba que el campo estaba muriendo. Miró a su alrededor. Los surcos que alguna vez habían sostenido maíz eran ahora líneas vacías. Las matas secas se erguían como esqueletos frágiles. Se arrodilló en el suelo y pasó sus dedos por la tierra. Era áspera, dura como piedra. Casi se cortaba con sus aristas. Con un suspiro, levantó la vista al cielo. Un cielo de un azul brillante, cruelmente despejado, sin una sola nube que prometiera alivio. «¿Hasta cuándo, Señor?», murmuró, con un tono más de cansancio que de súplica. En el pueblo la desesperación crecía. Los hombres hablaban de abandonar San Miguel, de buscar otras tierras donde aún hubiera agua. Las mujeres lloraban al ver a sus hijos enfermar de sed, pero Tomás no podía concebir abandonar el lugar donde reposaban los huesos de sus padres, donde cada piedra le contaba una historia y cada sendero llevaba sus recuerdos. Esa noche, en su pequeña choza de techo de palma, Tomás cenó apenas un pedazo de tortilla seca con su esposa Mariana y su hijo pequeño Esteban. El niño preguntó con voz débil: «Papá, ¿mañana ya va a llover?». Tomás tragó saliva, con el corazón desgarrado. Quiso mentir, decirle que sí, que pronto las nubes llegarían, que los charcos volverían a formarse para que pudiera chapotear en ellos como antes. Pero no pudo. Solo acarició su cabello y dijo: «Mañana veremos, hijo, mañana veremos». Esa noche no pudo dormir. Salió al campo y se sentó en una piedra mirando las estrellas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el propio latido de su corazón. Fue entonces cuando algo le llamó la atención, un susurro, leve, como si la tierra misma respirara bajo sus pies. Frunció el ceño, creyendo que era solo su imaginación, pero al agacharse, volvió a escucharlo, un murmullo extraño que provenía de una de las grietas en el suelo. Al día siguiente, volvió al mismo lugar, y notó algo aún más extraño, un rastro, una línea húmeda que parecía extenderse desde aquella grieta hacia el interior del campo. No era agua visible, pero el suelo en esa franja parecía menos reseco, como si guardara un secreto en sus entrañas. Intrigado, Tomás siguió aquel rastro. Caminó durante horas bajo el sol abrasador, apartando piedras, examinando la tierra. El rastro se volvía más claro a medida que avanzaba, como si lo guiara hacia algún sitio. Finalmente, llegó al pie de un viejo mezquite. El árbol parecía tan muerto como los demás, pero al acercarse notó algo imposible, una humedad leve alrededor de sus raíces. Tocó la tierra y sus dedos se mancharon con una frescura que no había sentido en meses. El corazón de Tomás se aceleró. ¿Podría ser un manantial oculto? ¿Un recuerdo de agua atrapado bajo el suelo? Con manos temblorosas comenzó a excavar con una vara, apartando la tierra seca hasta llegar a una capa más blanda. Cada golpe levantaba un olor distinto, como si la tierra quisiera revelar algo.
De pronto, escuchó un murmullo más claro, casi como un suspiro. Se detuvo con la piel erizada. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz baja, mirando alrededor. No había nadie, solo el viento jugando entre las ramas del mezquite. Sin embargo, en su interior, Tomás sintió algo poderoso, la certeza de que estaba a punto de descubrir algo que nadie más había visto. Siguió cavando hasta que sus manos tocaron algo duro. No era piedra, tampoco raíz. Lo limpió con cuidado y descubrió la forma de una losa plana, cubierta de símbolos tallados. El campesino retrocedió, sorprendido. Nunca había visto nada igual. Durante horas observó aquella losa. Sus símbolos parecían antiguos, como escritura olvidada. El aire a su alrededor se volvió más fresco y la humedad era cada vez más evidente. Con esfuerzo trató de mover la losa, pero era demasiado pesada. Decidió volver al día siguiente con herramientas. Aquella noche apenas pudo contener su emoción. Le contó a Mariana lo que había hallado, pero ella lo miró con escepticismo. Tomás, ¿y si solo es tu imaginación? El calor, la sed, pueden hacerte ver cosas que no están. No, Mariana, respondió con firmeza. Allá abajo hay algo, lo sentí, y puede ser nuestra salvación. Mariana suspiró. No quiso discutir más, pero en su mirada había un rastro de esperanza que ella misma no se atrevía a reconocer. Al día siguiente, Tomás volvió al mezquite con una pala vieja y una azada. Cavó durante horas hasta que logró despejar la losa por completo. Era rectangular, de piedra clara, y sus bordes parecían encajar con algo más grande bajo el suelo. Con mucho esfuerzo, la levantó apenas unos centímetros. Un soplo de aire fresco y húmedo salió de la grieta, golpeándole el rostro. Tomás cerró los ojos y respiró hondo. Era agua. Tenía que serlo. Dios mío, susurró, con lágrimas en los ojos. Pero no era solo el olor. Al levantar un poco más la losa, vio un resplandor tenue que provenía del interior. Una luz azulada, como si el agua misma brillara bajo tierra. El campesino sintió un escalofrío. No sabía si debía seguir o retroceder. Lo que fuera que había descubierto no era normal. No era solo un manantial, era algo mucho más antiguo y misterioso. Tomás respiró profundo, intentando calmar el temblor en sus manos. La luz azulada que se filtraba por la grieta lo hipnotizaba, pero también lo llenaba de miedo. No era un simple reflejo del sol, ni el destello de algún mineral. Era una claridad viva, como si un río subterráneo de estrellas estuviera escondido bajo la losa. Con un último esfuerzo, empujó la piedra hacia un costado. El sonido retumbó en el silencio del campo, como si hubiera despertado algo dormido durante siglos. Debajo apareció una abertura estrecha que descendía en forma de túnel, con escalones tallados en la misma roca. El aire que emanaba de ahí era fresco y húmedo, impregnado de un aroma a musgo y tierra viva. Tomás dio un paso atrás, asustado. Jamás había visto nada parecido. Todo en él le decía que debía correr y olvidarse de aquel hallazgo, pero al mismo tiempo su corazón palpitaba con una esperanza que no había sentido en años. Quizás, en lo profundo de ese túnel, se encontraba la salvación para su pueblo. Esperó a la noche para regresar, pues no quería que nadie lo siguiera ni descubriera lo que había hallado. Llevó una lámpara de aceite, su azada y una sola. Mariana le preguntó a dónde iba, pero él solo respondió: «Tengo que hacerlo, por nosotros». Bajó lentamente por los escalones. El aire fresco lo envolvió como un abrazo. La lámpara iluminaba las paredes de piedra, cubiertas de inscripciones similares a las de la losa. Eran símbolos en espiral, figuras de plantas, soles y gotas que parecían danzar en la roca. Con cada paso el murmullo se hacía más claro. Ya no era solo un sonido, sino voces lejanas, como un coro en susurros que lo guiaba hacia adelante. Al llegar al fondo, la galería se abrió en una cámara subterránea, y ahí, frente a sus ojos incrédulos, se reveló lo imposible. Un lago cristalino, de un azul fosforescente, reposaba en medio de la caverna. Su superficie brillaba como si atrapara la luz de 1000 lunas.
Pequeños chorros brotaban de las paredes formando cascadas suaves que caían con un murmullo melodioso. Tomás cayó en rodillas, con lágrimas en los ojos. Agua, agua en abundancia, escondida justo bajo sus pies. Se acercó y metió sus manos. El agua era fría, pura. Bebió con avidez, sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo. Nunca había probado algo tan limpio, tan dulce. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Al tocarla, la superficie del lago comenzó a iluminarse más fuerte. Figuras se formaron en el agua. Sombras de hombres y mujeres vestidos con ropas antiguas, danzando alrededor del lago, como si fueran guardianes invisibles. ¿Quiénes son?, preguntó Tomás con voz temblorosa. Una de las figuras se inclinó hacia él, y aunque su boca no se movía, una voz clara resonó en la cabeza. Los días siguientes trajeron alivio y esperanza al pueblo. Cada cántaro que Tomás entregaba era recibido como si se tratara de oro líquido. El aire ya no estaba cargado únicamente de lamentos, sino de risas, canciones improvisadas y conversaciones que habían desaparecido con la sequía. Pero al mismo tiempo, una sombra se cernía sobre San Miguel del Llano, don Laureano. El hacendado había enviado espías para seguir cada movimiento de Tomás. Quería saber de dónde sacaba el agua, cómo la conseguía y cuánto podía obtener. En su mente ya imaginaba venderla a los pueblos vecinos, enriquecerse aún más y someter a todos a su control. Una tarde, mientras Tomás repartía agua en la plaza, don Laureano apareció montado en su caballo, rodeado de 2 capataces. Su figura imponía respeto y miedo. «Tomás», dijo con voz grave, fingiendo cortesía, «he escuchado que has encontrado un recurso valiosísimo. Y siendo yo el hombre más influyente de estas tierras, lo más sensato es que lo pongas bajo mi cuidado». El murmullo del pueblo se hizo silencio. Tomás apretó el cántaro contra su pecho y respondió con firmeza: «Este agua no me pertenece, don Laureano. Es un regalo para todos. Nadie puede reclamarlo como suyo». El hacendado sonrió con una calma peligrosa. «Muchacho, entiéndelo. Tú no sabes administrar un recurso de tal magnitud. Si lo dejo en tus manos, se desperdiciará. Dame la ubicación y yo me encargaré de que fluya en abundancia. Claro, a cambio de un precio justo». Los vecinos comenzaron a mirarse entre sí, inseguros. Algunos pensaron que quizá era buena idea. Después de todo, Laureano tenía dinero y poder. Pero Tomás no dudó. «No voy a entregar lo que no me pertenece. El agua es del pueblo, no de un hacendado que ya tiene más de lo que necesita». La sonrisa de don Laureano se borró. Se inclinó sobre su caballo y murmuró lo suficiente para que todos escucharan: «Te vas a arrepentir, campesino. Nadie me desafía sin pagar el precio». Se marchó dejando tras de sí un silencio pesado, como una tormenta que amenaza con desatarse. Esa noche Tomás apenas pudo dormir. Las palabras de Laureano resonaban en su mente. Sabía que el hacendado no descansaría hasta quedarse con el agua, y lo peor es que temía que algunos del mismo pueblo, cegados por la ambición o el miedo, pudieran traicionarlo. Mariana trató de consolarlo. «Confía en la bondad de la gente», le dijo. «No todos se dejarán seducir por la avaricia». Pero Tomás no estaba seguro. Al día siguiente, un grupo de hombres armados llegó al pueblo. Eran enviados de Laureano. Bloquearon los caminos y comenzaron a interrogar a los vecinos. Querían que alguien revelara dónde estaba la fuente. Uno de los capataces, un hombre fornido con cicatriz en la mejilla, reunió a la gente en la plaza. «El patrón exige saber de dónde sale esa agua», rugió. «Si alguien habla, será recompensado, pero si se atreven a ocultarlo, sufrirán las consecuencias». El pueblo se sumió en el miedo. Nadie se atrevía a hablar, aunque algunos miraban a Tomás con dudas. Esa noche, desesperado, Tomás bajó al lago y se arrodilló frente a las aguas brillantes. «Guardianes, ayúdenme. No sé cuánto tiempo podré proteger este secreto. Don Laureano traerá violencia y el pueblo está dividido».
La voz volvió a resonar profunda y serena. La verdadera fortaleza no está en la piedra ni en el agua, sino en la unión de quienes la cuidan. Si el pueblo se mantiene firme, el agua permanecerá. Pero si permiten que la codicia los divida, todo se perderá. Tomás entendió entonces que no bastaba con guardar silencio. Tenía que ganarse la confianza de su gente, mostrarles que el agua era más que un recurso, era un símbolo de esperanza, un lazo que los unía con la tierra y con sus ancestros. El domingo, durante la misa en la pequeña capilla, Tomás pidió hablar. El padre le cedió el púlpito y con el corazón acelerado se dirigió a todos. «Hermanos, esta agua no es mía, es de la tierra. No está aquí para enriquecer a unos cuantos, sino para salvarnos a todos. Pero si permitimos que el miedo o la ambición entren en nuestros corazones, la perderemos. Ya lo dijeron los antiguos, lo que la tierra da, también lo puede quitar». Los murmullos se extendieron por la iglesia. Algunos asentían con lágrimas en los ojos, otros se mostraban todavía indecisos. De repente, una anciana llamada Doña Rosa se levantó con dificultad y alzó la voz. «Yo he vivido más años de los que me quedan por vivir, y les digo, este muchacho tiene razón. Si dejamos que don Laureano se lleve el agua, no veremos una gota, pero si la cuidamos juntos, será nuestra herencia». El pueblo entero la escuchó y uno a uno comenzaron a levantarse, jurando apoyar a Tomás. Cuando don Laureano regresó a exigir la ubicación, se encontró con algo que no esperaba. Todo el pueblo reunido en la plaza, hombro con hombro, sosteniendo cántaros y herramientas. «¡El agua es nuestra!», gritaron al unísono. «¡No tendrás ni una gota!». Laureano montó en cólera. «¡Qué insensatos! ¿No ven que yo podría darles riquezas, caminos, progreso? Con esa agua en mis manos su vida cambiaría para siempre». Pero Tomás dio un paso al frente y lo encaró. «El agua ya cambió nuestra vida, don Laureano. Nos devolvió la esperanza. Y eso, ni todo su dinero ni todo su poder lo pueden comprar». El hacendado intentó avanzar con sus hombres, pero el pueblo entero se interpuso. Mujeres, ancianos, niños, todos estaban decididos. Por primera vez don Laureano comprendió que había perdido. Podía tener dinero, tierras y armas, pero no tenía lo más importante, la unión de su gente. Con el rostro rojo de ira dio media vuelta y se marchó, prometiendo vengarse algún día. Esa noche, Tomás volvió al lago. El agua brillaba como nunca, reflejando una luz serena que lo envolvía. «Lo hiciste bien», susurró la voz de los guardianes. «La herencia de la tierra no es solo el agua, sino la fuerza de un pueblo que aprende a cuidarla juntos». Tomás cerró los ojos y sonrió. Por primera vez no sintió miedo, sino orgullo. Sabía que aún quedaban batallas por librar, pero también sabía que no estaría solo. El agua seguiría fluyendo mientras hubiera corazones dispuestos a protegerla. El amanecer después de la victoria fue diferente. El aire olía fresco y el canto de los pájaros parecía más alegre que nunca. El pueblo entero se reunió en torno al lago, donde aún brotaban pequeños manantiales como señales de gratitud de la tierra. Los ancianos miraban con lágrimas en los ojos. Nunca habían visto algo así. Uno de ellos habló con voz temblorosa. «Este lugar ya no es solo un lago, es un altar vivo. Aquí se selló la unión entre los hombres y la naturaleza». El Consejo del Agua decidió entonces algo muy importante. El lago no debía pertenecer solo a San Miguel del Llano. El agua que emanaba de allí debía compartirse con los pueblos vecinos que también sufrían la sequía. Tomás fue el primero en proponerlo. «El agua no es nuestra, es de todos. Si nosotros la guardamos solo para nosotros, seríamos iguales que Laureano». Hubo un silencio y luego aplausos. Nadie en el pueblo quería repetir los errores del hacendado. La noticia se esparció rápido. Delegaciones de aldeas vecinas llegaron, algunas caminando días enteros bajo el sol. Venían exhaustos, con cántaros vacíos y esperanza en los ojos. Al verlos, Tomás recordó el hambre y la sed que había sentido al inicio de la sequía.
Esa memoria le dio fuerzas para recibirlos con hospitalidad. El Consejo del Agua decidió entonces algo muy importante. El lago no debía pertenecer solo a San Miguel del Llano. El agua que emanaba de allí debía compartirse con los pueblos vecinos que también sufrían la sequía. Tomás fue el primero en proponerlo. El agua no es nuestra, es de todos. Si nosotros la guardamos solo para nosotros, seríamos iguales que Laureano. Hubo un silencio y luego aplausos. Nadie en el pueblo quería repetir los errores del hacendado. La noticia se esparció rápido. Delegaciones de aldeas vecinas llegaron, algunas caminando días enteros bajo el sol. Venían exhaustos, con cántaros vacíos y esperanza en los ojos. Al verlos, Tomás recordó el hambre y la sed que había sentido al inicio de la sequía. Esa memoria le dio fuerzas para recibirlos con hospitalidad. El Consejo del Agua estableció reglas claras. Cada pueblo recibiría lo que necesitara para sobrevivir, pero también debía comprometerse a proteger la tierra y no malgastar ni una gota. Fue un pacto de hermandad. Con el tiempo, San Miguel del Llano dejó de ser un lugar aislado. El flujo constante de visitantes lo transformó en un centro de unión. Los caminos antes polvorientos ahora estaban llenos de gente que llegaba con cántaros, ofrendas y canciones. Algunos ofrecían granos de maíz, otros animales, otros simplemente su gratitud. Y aunque no se trataba de comercio, poco a poco la abundancia volvió a circular. Mariana, viendo todo esto, sonrió al lado de Tomás. Lo que empezó como una sequía nos unió más que cualquier fiesta o celebración. Él respondió: tal vez esa era la verdadera lección de la tierra, no enseñarnos a sufrir, sino a compartir. Mientras tanto, don Laureano había desaparecido de la hacienda. Derrotado y humillado, se encerró en sus tierras sin atreverse a salir. Algunos decían que había perdido la razón, que vagaba murmurando al viento, maldiciendo al lago. Otros aseguraban que se había marchado para nunca volver. El pueblo ya no temía su regreso. Ahora sabían que la fuerza de la unión era más poderosa que cualquier amenaza. Una tarde especial, los guardianes del agua volvieron a manifestarse. Esta vez no solo Tomás los escuchó, sino varios de los ancianos y niños que estaban junto al lago. La voz profunda decía: han aprendido a honrar la vida. El agua no es posesión, es herencia. Protégela, compártela, y nunca olviden que ella responde a la gratitud y al respeto. El lago brilló con un resplandor dorado, como si el sol hubiera descendido hasta tocar su superficie. Con los meses, las cosechas florecieron otra vez. El maíz creció fuerte, las hortalizas verdes llenaron las huertas y hasta las flores silvestres regresaron a colorear los campos. Los niños corrían descalzos, riendo, chapoteando en pequeños arroyos que nacieron del lago. Era como si la tierra misma celebrara la esperanza recuperada. San Miguel del Llano se convirtió en un ejemplo para toda la región. Los viajeros contaban la historia en cada pueblo. Hubo un campesino que encontró agua donde nadie más la vio, y gracias a su fe, un pueblo entero se levantó contra la sequía y la injusticia. Así nació la leyenda de Tomás, el guardián del agua. Pero Tomás no se veía a sí mismo como un héroe. Siempre que alguien lo llamaba así, respondía con humildad: yo solo escuché a la tierra. Todos ustedes fueron quienes la defendieron. Mariana solía decirle en voz baja: tal vez, pero fuiste tú quien nos enseñó a escucharla. Con el tiempo, ella y Tomás formaron una familia. Sus hijos crecieron corriendo junto al lago, aprendiendo desde pequeños que el agua no se posee, se cuida. Los años pasaron. El recuerdo de la sequía quedó atrás, pero nunca fue olvidado. Cada aniversario de la Gran Defensa, el pueblo se reunía en la orilla del lago para contar la historia a las nuevas generaciones. El Consejo del Agua se mantuvo, ahora no solo como vigilantes del lago, sino como maestros de vida. Enseñaban a los niños y jóvenes a valorar cada gota, a sembrar sin desperdiciar, a dar gracias a la tierra. San Miguel del Llano prosperó, no por riquezas ni palacios, sino por la abundancia de comunidad, solidaridad y respeto. Un día,
Ya anciano, Tomás caminaba despacio hacia el lago. Su cabello era blanco y su paso lento, pero sus ojos conservaban el mismo brillo que de joven. Al llegar a la orilla, vio reflejado en el agua su rostro envejecido, y entonces, como hacía muchos años, escuchó de nuevo la voz de los guardianes. Cumpliste tu misión, Tomás. El agua vive en tu pueblo y en tu sangre. Cuando tú ya no estés, la memoria de lo que sembraste seguirá fluyendo como este río. Tomás sonrió con paz. Se arrodilló, sumergió sus manos en el agua fresca y susurró: «Gracias por confiar en mí». El lago brilló una última vez, como despidiéndose. Con su muerte, el pueblo lloró, pero no con desesperación, sino con gratitud. Lo enterraron cerca del agua, bajo un gran árbol de ahuehuete, símbolo de vida eterna. Cada generación futura visitaría ese lugar, dejando flores y oraciones, recordando no solo a un hombre, sino la lección más importante, que el agua, como la esperanza, nunca debe guardarse solo para uno mismo, sino compartirse con todos. Y así en cada relato contado bajo la luna y en cada cántaro que se llenaba de aquel lago, resonaba la misma verdad. No quedaba una gota en su tierra, hasta que un campesino pobre descubrió lo que nadie había visto, que el agua brota donde hay fe, unión y amor a la vida.